Bueno, primero de todo se preguntarán qué hago yo aquí, ¿no? Fue John el que hace un par de semanas me pidió por favor que quería que contribuyera a su homenaje. Le dije que sería un honor y un placer, pero que de qué iba a hablar. Me dice, pues habla de Egipto. Digo, vale, bueno, pues hablaremos de Egipto. ¿Y de Egipto de qué hablo? Digo, arqueología galáctica no, porque arqueología galáctica pues como que no. Entonces pues he decidido hacer una especie, es en realidad una reducción de una comunicación que presenté en el último Congreso Internacional de Egiptología, y me gusta mucho porque refleja el uso de la física en el marco de las ciencias sociales, ¿no? Y en particular de dos arqueometrías. ¿Qué dos arqueometrías? Peter. Intenta con las flechas de lo de ahora. A ver. Ha parado de darnos problemas. No sé qué ha pasado. A ver, sácalo de ahí. Duplicado. Vale, y ahora ahí. Y ahora en teoría. ¿Será que se transforma? Ciérralo y vuélvelo a abrir. Esto me pasa por no traerme mi ordenador. No guarda, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, se llama arqueoastronomía frente a radiocarbono, dos arqueoastronomías en conflicto. Voy a hablar de un trabajo que hemos venido haciendo un colega egiptólogo y yo, José Lul, desde hace años, y que está reflejado en nuestro último libro, Astronomía del Antiguo Egipto, de la editorial Springer, que salió hace unos meses. Esto de verdad. Y también refleja un poco una costumbre que tienen muy sana nuestros compañeros de las ciencias sociales, ¿saben? Nuestros compañeros de las ciencias sociales se juntan varios que han estado trabajando, o sea, esto mismo que por ejemplo estamos haciendo ahora con respecto a John, pues ellos, aparte de a contar sus cosas, se juntan y hacen lo que llaman un Festschrift, es decir, literalmente un libro festivo. O sea, sería la traducción del alemán. Pues bien, en ese libro festivo del profesor Girocondo, un catedrático de arqueología de la Universidad de Waseda, que es astrónomo aficionado, por eso nos conocimos, y que además lleva años excavando la tumba de Amenhotep III en el Valle de los Reyes, o sea, es un egiptólogo de referencia. Pues bien, juntando todos esos trabajos es un poco lo que les voy a contar hoy. Amenhotep III es uno de los más grandes faraones de la historia de Egipto, y en un momento determinado construyó un gran palacio en Tebas Oeste, el Palacio de Malkata, con una serie de estructuras asociadas, algunas de las cuales han sido recientemente reexcavadas, como igual han escuchado en las noticias. No son nuevamente descubiertas, son reexcavadas, pero bueno, hay gente en Egipto que le gusta darse mucho autobombo. Y era un faraón muy peculiar porque se solarizó a sí mismo de alguna manera. De hecho, su templo funerario, el templo donde están los colosos de Memnon, está orientado a la salida del sol en el solsticio de invierno. El problema es que este señor tuvo un hijo llamado Amenhotep IV, que pasaría a la historia como uno de los faraones más curiosos de la historia de Egipto, que impuso un nuevo culto en Egipto. Ese culto era al dios Ra-Haratki, pero en su forma
del disco solar. Al principio se representaba de la misma forma que el disco solar, que la divinidad solar con cabeza de halcón, pero con el tiempo se fue sofisticando en la típica forma que todos conocemos, ¿no?, que conocerán, del disco con los races de luz dando la vida, y también con una forma del nombre muy sofisticada, y construyó un gran templo en Karnak, el Genpa Atón, que se ha conseguido recuperar casi entero porque los faraones posteriores lo desmontaron pieza a pieza y lo metieron dentro de pilonos posteriores. Ahora se han vaciado los pilonos y se ha conseguido reconstruir esos templos, y que además mantenía también ese patrón de orientación hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, que es como el nacimiento del sol. Pues bien, Ajenatón nos dicen las crónicas, sus textos escritos, que dice que algo terrible había ocurrido, ¿no? Algo nunca oído o escuchado en su propio reinado o en el de sus antepasados. No sabemos exactamente qué fue eso tan terrible que ocurrió, pero en el año 4 de su reinado decide cambiar su nombre, Amenhotep, es decir, regalo del dios Amón, por el de Ajenaten, literalmente el que es beneficioso para el disco. Él mismo borra sus nombres en todas partes y reescribe con el nuevo nombre en una fenomenología que se extendió por todo el país, por todo Egipto, borrando sistemáticamente el nombre del dios Amón. Y además hizo otra cosa muy curiosa: abandonó su ciudad natal y capital en aquel momento, Tebas, y se trasladó 800 kilómetros hacia el norte a un nuevo lugar al que le dio el nombre de Ajetatón, literalmente el horizonte del disco, donde construiría una nueva capital. Esa nueva capital era un terreno completamente yermo, nunca habitado anteriormente por ninguna otra divinidad, lo dicen así literalmente los textos, y tenía una peculiaridad, y es que tenía un horizonte muy curioso que parecía reproducir el propio nombre de la ciudad, el horizonte del disco. En menos de 12 años construye una ciudad prácticamente desde la nada, con palacios, con templos, y la dota de una serie de estelas frontera donde cuenta toda la evolución de la ciudad. Así, por ejemplo, sabemos que en el año 5 el rey se dirige hacia el emplazamiento y allí hace una ceremonia especial, que es la ceremonia del tensado de la cuerda, en que delimita las esquinas del templo principal de la ciudad. Esa delimitación de ese templo, curiosamente, está construido o alineado de tal manera que uno de sus esquinas, uno de sus ejes, mira literalmente a ese horizonte del disco que está hacia levante, ¿no?, reproduciendo de alguna manera el propio nombre de la ciudad a nivel monumental. Pues bien, una de las ventajas que tiene la astronomía y el hecho de que el calendario egipcio fuera un calendario, tuviera un año vago, sin días bisiestos, nos permite ir hacia atrás en el tiempo y calcular que ese alineamiento que se produce el 19 o 20 de febrero en el calendario gregoriano proléptico, extendido hacia el pasado, equivale a esa fecha, ese alineamiento. Y eso nos permite hacer un cálculo y ver a qué época se corresponde la fecha que nos dan los textos egipcios. Y sabemos que sería el 1335 a.C., con un margen de un par de años, pero aquí nos encontramos con un problema. Es decir, yo como arqueastrónomo encuentro este alineamiento, planteo esa posibilidad y que esa estructura había sido alineada en ese año. ¿Qué ocurre? Que si te vas a prácticamente todos los libros de egiptología que encuentras ahora mismo en cualquier librería y en las librerías de las universidades, esa fecha no se corresponde para nada, porque el año 5 es el 1348 a.C., según la mayor parte de las cronologías al uso. Aquí es importante que se queden con el nombre de este sucesor de Akenatón, llamado Horemheb, porque luego jugará un papel también bastante importante. La pregunta que nos hicimos de inmediato fue si el carbono 14 podía añadir algo al debate, ¿no? Y aquí pues resultó una cosa muy curiosa. Nos encontramos con una cosa muy curiosa. Los investigadores de carbono 14, ustedes saben que tienen que calibrar las curvas de carbono 14 mediante información de dendrocronología, ¿no?, a través de los troncos de los árboles remontados hacia el pasado. Pues descubrieron que en el siglo XIX había una especie de error en las fechas de la mayor parte de las muestras de vida corta,
que aparecían en promedio 19 años más jóvenes de lo que eran en realidad. Entonces dijeron, eso significa que todas las fechas egipcias deben estar equivocadas y tenemos que remontarnos 19 años hacia el pasado para que funcionen en realidad. Es decir, de alguna manera es como pensar que algo que ha ocurrido hace 2 siglos, pues también debía ocurrir hace 4.000 años, ¿no? El problema de esto es que es una suerte de argumento absolutamente circular, ¿no? Es una suerte de argumento circular cuando no hay ninguna evidencia que apoye que este offset se pueda extender de manera feliz hacia el pasado. No hay absolutamente nada que lo demuestre. Además, nos encontramos con que esa época en que eso ocurre tan extraña entre el siglo XVIII y el siglo XX es justamente la época de la pequeña edad de hielo, es decir, que hay una singularidad en el clima que podría a lo mejor explicar esas alteraciones y que no se daría hacia el pasado, ¿no? No se pueden extrapolar los resultados de una época a otra así con tanta facilidad y con tanta trivialidad, ¿no? De hecho, si uno coge las muestras de fechas de carbono 14 de material de vida corta, que son las mejores para hacer fechaciones de carbono 14, no son otras cosas, lo más fácil es coger una flor, coger los restos de una semilla, coger los restos de un cabrito, es decir, muestras de vida corta, donde el carbono 14 se deposita muy rápido y también luego se devalúa muy rápido. Pues tendríamos las fechas aproximadas del periodo de Amarna con una mediana en torno al año 1331 a.C., que curiosamente cuadrarían con las fechas que nuestros datos arqueastronómicos proponían, ¿no? Por tanto, uno pensaría, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué hacen los egiptólogos? Pues dicen, no puede ser. Vamos a sumarle los 19 años del offset, porque lo que queremos es que nos den las fechas históricas. Es decir, estamos presuponiendo que las fechas históricas son las correctas y lo que está equivocada es la física, ¿no? Y eso fue literalmente lo que hicieron, ¿no? Y de hecho, en un trabajo posterior del mismo grupo de investigación, de Stuart Manning, que es un equipo que unifica a egiptólogos junto con físicos nucleares, ¿no? Pues llevaron la teoría hace poquito, hace 2 o 3 años, mucho más allá, demostraron que el offset no era permanente, pero que seguía habiendo un offset, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron que en la época de Tutankamón cogieron muestras del tesoro de Tutankamón y dijeron, bueno, como las fechas de Tutankamón las sabemos con precisión, pues entonces vamos a ver qué offset tenemos en el Reino Nuevo Egipcio. O sea, hicieron las cosas completamente al revés, ¿no?, de cómo se tenían que hacer. Y establecen que efectivamente, en el momento del enterramiento de Tutankamón, que es el sobrino y segundo sucesor de Ajenatón, pues debía existir un offset de 14 años, lo cual es como poner el carro delante de los bueyes, ¿no? Habitualmente se hace al revés, ¿no?, en física, ¿no? Por tanto, nos encontramos nuevamente ante un argumento de circularidad. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice que hay un offset y que el carbono 14 hay que modificarlo? Las fechas originales de carbono 14, lo cual sería lo lógico desde el punto de vista de la física, o los arqueastrónomos, que encima estamos de acuerdo con lo que dice la física, ¿no? Pues bueno, la arqueología vino a ayudarnos. En un Congreso Internacional de Egiptología que se hizo en la isla de Rodas en el año 2008, el excavador de la tumba de Horemheb, ese faraón que les dije que se quedaran con el nombre antes, ¿no?, pues mostró, siempre se había asignado a este faraón un reinado de 27 años, y de pronto mostró que su tumba había sido llenada con ánforas de vino fechadas en el año 1415. Es decir, con vino nuevo. Los egipcios no tenían reservas, ni tampoco tenían, es decir, ellos se bebían el vino de un año para otro porque 3 años después estaba vinagrado, ¿no? Entonces, pues lo lógico es pensar que la tumba fue dotada de esas ánforas pues justo en el año 14, y por tanto el reinado de ese faraón había que reducirlo. No solo eso, si nos vamos a las fuentes hititas, los hititas eran los enemigos a muerte de los egipcios en aquella época, eran algo así como el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos de la época. Hay uno de sus reyes, Mursilis II, que en el año 910 estaba batallando en Hayasa, en lo que llamaríamos Armenia. De hecho,
El nombre de Armenia es uno de los nombres, en armenio, que es Hayastán, es uno de los nombres más antiguos que se conservan desde hace miles de años para un país, ¿no? Estaba tranquilamente batallando en ese país cuando de pronto hubo un mal presagio en su ciudad, en Hattusha, en la capital del imperio, y su suegra y su madrastra intentó dar un golpe de estado y quitarle el poder, ¿no? ¿Cuál pudo ser ese mal presagio? Pues la mayor parte de los investigadores estamos de acuerdo en que debió ser un eclipse total de Sol. Ese eclipse total de Sol ocurriría en una fecha determinada y nos permitiría fechar el reinado de Mursili en torno a una época que es compatible con la que hemos encontrado para Ajenatón a través de la información arqueastronómica. Es decir, el fechamiento del alineamiento principal de su ciudad y el fechamiento que obtendríamos a través de un eclipse solar que posiblemente se interpretó como un mal presagio en las fuentes, nos propondría una cronología que estaría de acuerdo con el carbono 14 sin el offset dichoso, aplicado siempre ad hoc, y además con nuestro propio trabajo. Para más INRI, en el año 2015, mi colega Rolf Kraus, que ha venido a visitarnos un par de veces, ha impartido conferencias aquí en el museo y en el instituto, demostró, mediante la observación de fechas lunares, que también son muy importantes, sumamente importantes, que la cronología de este periodo debía ser de acuerdo a la que estábamos postulando, ¿no? A la que se está estableciendo, ¿no? También esto nos permitía, de alguna manera, fijar los reinados y la sucesión en el trono de los diferentes reyes de la época, empezando por Ajenatón, el que produce la revolución, un soberano que ocupa el trono durante muy poco tiempo, el padre de Tutankamón, la propia Nefertiti, convertida en faraón, que reinó durante 3 años, y luego finalmente Tutankamón, que ascendería al trono, ascendió al trono como Tutanjatón, y en el año 4 hubo una contrarrevolución y tuvieron que volver a las antiguas normativas. ¿Qué provocó entonces la revolución? Ya sabemos, pensamos que la cronología la tenemos correcta. ¿Qué pudo ocurrir en el año 4? ¿Qué fue ese evento que pudo inducir a Ajenatón a de pronto cambiar su nombre, cambiarse de sitio, trasladar la capital del imperio egipcio de un lugar a otro? ¿Qué pudo ocurrir ese año? El año 4, de acuerdo a esta nueva cronología, es el año 1338 a.C. ¿Ocurrió algo en el año 1338 a.C.? Pues sí, hubo un eclipse total de Sol. Hubo un eclipse total de Sol que fue parcial en Tebas, la antigua capital, también parcial en Menfis, la capital del norte, y fue total en Ajenatón. Por tanto, hemos postulado, y esto solo es una postulación, no podemos estar seguros, por supuesto, es una hipótesis de partida a discutir. De hecho, cuando lo presenté en Leiden, pues los egiptólogos, la mitad estuvieron y la otra mitad estuvieron que fue una situación muy curiosa, ¿no? Pues bien, lo que hemos postulado precisamente es que Ajenatón, al observar ese eclipse de Sol, habría decidido tomar la decisión de trasladarse hacia el norte, hacia el lugar señalado por el disco, que se había ocultado en ese sector, de forma que en muy poco tiempo el lugar fue seleccionado y tan solo 9 meses después del eclipse, una nueva ciudad había nacido en aquel lugar, en un lugar hasta entonces deshabitado, explicando de alguna manera qué pudo haber sido lo que obligó a Ajenatón a tomar esa decisión tan genial, ¿no? Por tanto, podemos decir, hay una lucha entre carbono 14 y las fechas astronómicas. Pues en nuestra opinión no la hay. Simplemente siempre hay que tratar la información de las arqueometrías, de las ciencias físicas al servicio de las ciencias sociales, con la suficiente cautela. Sollón lleva años haciéndolo, ¿no? Él ha sido un especialista en tratar las cosas con cautela. Yo creo que nunca te han pillado en ninguna, ¿no? O sea, nunca te han tumbado un artículo que yo sepa. Sí. ¿Sí te han tumbado?
No, yo mismo me he tumbado. Ah, tú te lo has tumbado a ti mismo. Sí. Pero yo lo recuerdo que este tema lo hablé una vez yo contigo y a ti nunca te han desacreditado un trabajo a nivel posterior, ¿no? Pues no. Pues por eso quería un poco contarles el cómo la física, en particular también por supuesto la astrofísica, puede, bajo determinadas circunstancias y determinados parámetros, pues comportarse casi como una ciencia exacta, ¿no? Para explicar no solo la naturaleza, sino también el comportamiento humano. Muchas gracias. Esto es todo lo que quería.